Capítulo 4. A su imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Debemos asegurarnos que a las jóvenes en la iglesia se les enseñe y demuestre las prioridades correctas. Necesitamos hacerles saber que han sido creadas a la imagen de Dios y que son muy especiales. Debemos elogiarlas por visitar las clínicas y cuidar a los hijos de una madre joven. Debemos elogiarlas por su modestia, amor y preocupación por otros. Y sobre todo debemos modelar la belleza espiritual para ellas. Al estudiar los casos de mujeres jóvenes que han sufrido acoso o violencia sexual, se ha descubierto que una de las cosas que les ayuda a salir de una situación mala es que alguien les diga, tú no mereces eso. Si una joven sabe que fue hecha a la imagen de Dios, entonces podrá saber que merece lo mejor de esta vida. Si considera a las jóvenes de hoy, notará que muchas de ellas se conforman con mucho menos de lo que merecen. ¿Por qué? Porque los ideales culturales de los cuales el 95 es inalcanzable, les han convencido que son afortunadas siquiera de tener una pareja. Proverbios 23:7 enseña que lo cual es su pensamiento en su corazón, tal cual es. Esto es cierto en nuestro caso, y una gran parte de lo que muchas jóvenes creen de sí mismas es un reflejo de lo que pensamos de nosotras mismas. Una madre joven, bonita y de talla promedio, se acercó a mí después de una de mis lecciones. Ella me dijo, cuando me alisté para salir esta mañana, mi hija de 8 años me miró y me dijo, yo voy a ser gorda, así como tú, mamá. Esta madre joven no era gorda, sin embargo, a menudo mencionaba en frente de su hija lo mucho que le gustaría perder peso. Por ende, su hija creía que era gorda. Yo he leído de casos de jóvenes anoréxicas que no tenían razones físicas o psicológicas para estar obsesionadas con su peso o hábitos alimentarios. Muchas veces sus madres, que estaban demasiado preocupadas con su propio peso y apariencia, eran el origen del problema. Por medio del ejemplo, las madres cristianas deben enseñar a sus hijas en cuanto a la belleza espiritual a una edad muy temprana. Debemos entender que cada una de nosotras ha sido creada a la imagen de Dios. Aunque tenemos diferentes formas y tallas, necesitamos aprender a estar contentas y felices con nuestros cuerpos, mientras que a la vez los mantenemos tan saludables como sea posible. Nosotras hemos sido creadas formidablemente y maravillosamente, Salmo 139:14, y necesitamos estar agradecidas por esta bendición. Se debe demostrar la belleza espiritual por los hechos más que por las palabras. También necesitamos ser muy prudentes cuando comentamos algo a las hijas de otra gente y a nuestras nietas. No debemos decirles constantemente cuán bonitas lucen, cuán bonitos son sus vestidos o cuán perfectamente combinan los lazos de sus cabellos con sus vestidos. En cambio, debemos halagarlas por su amabilidad, servicio, dulzura y belleza interior. Nosotras mismas debemos reevaluar el tiempo que pasamos preocupadas en nuestra apariencia externa. Pasamos más tiempo en el espejo del baño que en oración y en el estudio de la palabra de Dios, que son los espejos verdaderos de nuestra alma. Al ejemplificar la belleza espiritual en nuestras vidas a través de nuestra modestia, también debemos ser ejemplos de los creyentes en conducta y pureza. 1 Timoteo 4:12. Aquí hay un ejemplo de una madre que logró esto. Una joven vino a casa de la universidad y conversaba íntimamente con su madre. Le mencionó que recordaba que su madre hacía devocionales cada tarde, incluso cuando ella estaba en el colegio secundario. Su madre preguntó, ¿pero cómo sabías que hacía esto si estabas en el colegio? La joven respondió, porque cuando llegaba del colegio en las tardes veía tu Biblia sobre la cama y las huellas de tus rodillas en la alfombra recién aspirada. Esta madre estaba dejando un gran legado para su hija. Estaba mostrándole a través de su conducta que realmente vivía una vida espiritual.
su hija y muy probablemente sus nietos serían bendecidos por esto. Nosotras también debemos ser ejemplos de pureza. En otra ocasión, uno de los empleados del colegio en nuestra comunidad estaba contando acerca de su hermosa hija que había ido a la universidad en otra ciudad. Ella vino a casa y contó a sus padres que su compañera de cuarto estaba burlándose de ella por ser virgen. Su compañera a menudo le decía que ella era la única virgen en ese dormitorio y que era tonta y pasada de moda. Una noche la joven decidió poner fin al asunto. Mientras su compañera de cuarto salía del dormitorio, burlándose de ella por su pureza, la joven le dijo: yo puedo salir y ser como tú cualquier noche que escoja, pero tú nunca podrás ser como yo otra vez. No hace falta decir que este era un padre orgulloso. Él estaba contando esta historia a un grupo de jóvenes a quienes estaba animando a abstenerse. Alguien había ejemplificado y enseñado la pureza de esta joven, y su vida será bendecida a causa de esta enseñanza. La mujer espiritualmente bella conoce que la pureza antes del matrimonio es negarse al hombre que ama en obediencia a Dios, y que la pureza después del matrimonio es entregarse al hombre que ama en obediencia a Dios. Esa es una de las razones por las cuales se amonesta a las mujeres mayores a enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. No debemos enseñarles a sentir lujuria, no debemos enseñarles a sentir pasión cada vez que algún joven entra a algún lugar donde están, pero sí debemos enseñarles y demostrarles que el verdadero amor es un acto de voluntad, que no se basa en emociones fugaces. Parece que hemos fallado en enseñar a nuestras jóvenes quiénes son y qué son. Ellas fueron creadas a la imagen de Dios. Dios manda que las mujeres mayores enseñen a las mujeres más jóvenes. Sin embargo, no hemos estado dispuestas a cumplir este mandamiento, ya que a menudo se nos enseña a sentarnos y guardar silencio en la iglesia. Tal vez tenemos miedo de enseñar a alguien. Ese temor y poca disposición de enseñar no es bíblico y ciertamente no es espiritualmente hermoso. Recibí esta carta de una joven después que ella leyó un artículo que escribí sobre el ingrediente faltante de Tito II. Acabo de terminar de leer su artículo acerca de Tito II en la revista The Gospel's Advocate y me sentí motivada a escribirle y hacerle saber que el artículo ha sido una inspiración verdadera para mí. Estoy cursando el primer año en la universidad y a veces me siento abrumada por la presión social para buscar éxito y felicidad a través de una carrera y posición en el mundo del trabajo. Estoy muy agradecida que mi mamá tomó la decisión de quedarse en casa e instruirme a través de su ejemplo amoroso según el rol de una mujer cristiana. Si no fuera por mi mamá, no sé dónde hubiera encontrado la oportunidad de aprender y observar tales características y valores esenciales. La mayoría de mujeres en la Iglesia ha fallado en guiar y enseñar a las mujeres más jóvenes tales características claves que Dios nos manda ejemplificar. Su artículo me ha animado y desafiado a cumplir el rol que Dios dio en Tito 2, 3 al 5. Es mi oración que el Señor también me use para motivar esa obediencia deseada entre otras mujeres. El Señor realmente ha usado sus palabras para hablar a mi corazón. Cara Craven. ¿Qué hay de aquellas mujeres jóvenes que no tienen madres cristianas piadosas? ¿Vamos a dejar que su discreción les guíe? No debemos ignorar o menospreciar la responsabilidad que tenemos de enseñar a las mujeres más jóvenes. Dios nos manda a enseñarles a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2 del 4 al 5. Enseñar estas cosas es otro medio por el cual Dios recibe gloria. Él quiere que les enseñemos para que su palabra no sea blasfemada. Básicamente quiere que les enseñemos estas cosas para que se confirme su palabra a través de sus vidas. En el viaje hacia la belleza espiritual, nuestras elecciones determinarán nuestro destino. Debemos hacerlas teniendo en cuenta la eternidad. Nuestras elecciones serán diferentes a las elecciones de las mujeres del mundo. Varios años atrás, después de la muerte de mi padre, estaba visitando a una amiga de mi madre, a quienes no había visto por muchos años. Ella había venido al funeral desde Illinois. Cuando me vio exclamó: Sheila, estoy feliz de verte. Tú sabes, yo siempre pensé que ibas a crecer y hacerte rica o famosa un día, pero aquí estás, exactamente como cualquier persona regular. Por un momento me sentí confundida y dolida.
pero luego pensé en las elecciones que había hecho desde la última vez que nos vimos. Poco después que Stan y yo nos casamos, decidí llegar al cristianismo. Unos pocos meses después decidí no participar en el programa televisivo de John Davison para el cual estaba haciendo una prueba, ya que se me pidió que vistiera algo inmodesto. Más tarde decidí quedarme en casa y criar a mis hijos en vez de subir la escalera empresarial. Decidí usar mi educación universitaria para mejorar la inteligencia de mis hijos. Decidí no cambiar el mundo. Decidí no cambiar el mundo para mis hijos, sino ayudar a cambiar el mundo a través de mis hijos. Stan y yo habíamos vendido nuestra casa y nuestra tienda de automóviles en Tennessee para asistir a la escuela de estudios bíblicos en Denver, mientras nuestros hijos eran todavía muy pequeños. Al reflexionar me di cuenta que mis elecciones habían determinado mi destino y que las había hecho teniendo en cuenta la eternidad. Me di cuenta que realmente estaba feliz de ser una persona regular ante los ojos del mundo. Sabía que estaba viviendo una vida auténtica. También me di cuenta que estaba haciendo tesoros en el cielo y que si mi nombre estaba escrito en el libro de la vida, entonces no necesitaría más fama. Preguntas para discutir. 1. ¿Por qué es tan importante que modelemos la belleza espiritual para nuestras jóvenes? ¿En qué maneras podemos mostrarles que la belleza interior es mucho más preciosa para el Señor? Si hemos sido creadas a la imagen de Dios, ¿por qué el 70% de mujeres siente insatisfacción con sus cuerpos después de mirar a modelos de moda en una revista por solo 3 minutos? ¿Reaccionan las mujeres cristianas de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué se conforman nuestras jóvenes con mucho menos de lo que merecen? 4. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que está en una situación humillante? 5. ¿Qué nos dice Proverbios 23:7? ¿Cómo podemos ayudar a otros al entender este principio? A. ¿Cómo podemos animar a nuestras jóvenes cristianas a mantenerse puras? B. ¿Por qué es tan importante hacer nuestras elecciones teniendo en cuenta la eternidad? C. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos impiden hacer nuestras elecciones teniendo en cuenta la eternidad? D. ¿Piensa que existe alguna persona simplemente regular para el Señor? Explique su respuesta.